posible que no se conecten. Claro. Allá en Londres no existe Dios por eso. ¿Será por eso? Allá en Londres no existe Dios. Ya, hermanito, ¿estamos? Listo, muy bien, pues vamos a empezar, hermanos. Bienvenido, hermano Rogelio, y que Dios me les cuide y les ayude a todos. La hermana Beatriz también, bienvenidas. Vamos a hacer una oración y de esa manera damos inicio, pues, hermano Rogelio, ¿nos puede ayudar con la primera oración, por favor? Como no, hermano, ya. Un segundo. Incluye al hermano David, que está enfermito ahí. Sí, correcto. Gracias, hermano. Inclinemos nuestro rostro para dirigirnos a nuestro Rey, Señor. Gracias, Padre, por este bellísimo día que tenemos acá en Argentina. No sé cómo estarán en otros países, pero siempre tenemos que agradecer, aunque esté el sol o no esté, siempre las maravillas de nuestro Creador están luciéndose sobre nuestras vidas y nos apoyan todo. Por eso, muchas gracias, Padre, por poder haber vencido la inercia así de estar durmiendo o haciendo alguna cosa que no nos va a dar una eficacia. Sin embargo, escuchar de la palabra del Señor siempre nos va a beneficiar porque es el galardón más grande que vamos a tener en nuestra vida, que es la vida eterna con el Señor. Por eso, muchas gracias, Padre, por todos los hermanos que han podido vencer, que están conectados, también esas personas que después se irán a conectar también, las bendecimos, Señor. Ayuda, Señor, a todas las personas que están en dificultades de salud, de comunicación, quizá ayúdalo a que puedan conseguir la comunicación exacta y también poder escuchar este hermoso evangelio que nos va a traer el hermano, porque siempre él no solo está preocupándose por eso, sino que el Señor le pone palabras para que sea más útil a nuestros oídos, Señor, y que siempre lo pongamos por obra. Gracias, Padre, por todas las cosas. Bendice al hermano Mario Arellano, también bendice su pueblo, Señor, y a cada pueblo de cada hermano que está conectado, Señor, para que puedan los gobernantes hacer caso a nuestro Dios, ofrecerle lo mejor y trabajar para un pueblo unido y no para un pueblo que está en dificultades. Por eso, muchas gracias, Padre, y te invitamos a que te quedes con nosotros como lo haces siempre, Señor, porque la intención nuestra es esa, de que tú estés siempre a nuestro lado como lo estás. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rogelio. Bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ya, pero ya no lo puedes. Ya estamos. Sí, ya sabes. Ok, muy bien, hermanos. Bienvenidos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado desarrollando, pues, del perdón de pecados. Cómo fue que Dios perdonó, en base a qué Dios perdonó a los hombres eh, antes de Cristo. Y pensando un poco esto, dije, bueno, tal vez hubiese sido un mejor título para toda la lección, era el plan eterno de redención de Dios, ¿no? Pero en general, pues vamos a seguir hablando un poco esto y ahora vamos a desarrollar la fe, pues la justicia de Dios por medio de la fe. Romanos nos dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, ¿ok? O en Jesucristo, en Cristo Jesús,
Sin embargo, la palabra nos muestra que en los antiguos, desde Abel eh, hasta, los últimos, pues, fueron salvos pues por medio de la fe, pues, pero la fe en Dios. Y esto, desarrollando el estudio, me abrió otra incógnita que, bueno, dije, voy a pensarlo, porque una de las cosas que se escucha a veces entre los comentarios es la presencia de Cristo entre el pueblo de Israel en la antigüedad y también la presencia de Cristo a los patriarcas. Entonces, finalmente, pues, cuando ellos creyeron y tuvieron fe en Dios, de una manera u otra también la estaban teniendo en Cristo, aunque no supiesen de Él, pues. Pero esto no lo vamos a desarrollar hoy, ¿ok? Entonces, hasta ahora Pablo ha revelado varias cosas en el epístola a los romanos, el libro a los romanos, y nos aclara muchas cosas, ¿no? Y Pablo, igual que el autor a los hebreos, dicen cosas así rápidamente, muy cortas, pero que tienen una profundidad doctrinal impresionante, pues. Y por eso el libro a los romanos es considerado un libro teológico. ¿Qué significa eso? Un libro de profunda enseñanza de Dios. Y es así porque realmente lo que desarrolla Pablo en Romanos es realmente de gran profundidad doctrinal, pues. Revela muchas cosas que nos permiten entender plenamente a Dios, su plan, por qué la ley fracasó también, el efecto, la lucha que hay entre la carne y el espíritu, y el poder de la fe, como también nos lo enseña el libro o la epístola a los hebreos. Entonces, la carta a los romanos, Pablo empieza saludando, animando a los hermanos, hablándoles de su propósito, y cuando llega al al versículo 16, Pablo les da una poderosa noticia, maravillosa. Dice, porque Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿ok? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces Pablo suelta esta tremenda noticia, esta poderosa verdad, pues, hablando del Evangelio y el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues entonces nos muestra que el Evangelio produce un efecto en la persona que la recibe, y ese efecto lo lleva a creer. Y ese creer, no un creer como lo piensa la gente del mundo, sino el creer como Dios quiere, pues finalmente hace que el justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que escucha el Evangelio y lo recibe, lo cree, pues, y lo obedece. El justo vive por la fe, pues. Pero después que anuncia esto, hermanos, entonces Pablo desarrolla desde el 18 en adelante hasta el capítulo 3, 20, por allí. Pablo desarrolla una serie de argumentación que tiene que ver con la razón por la cual era necesario que la justicia de Dios se revelara, pues. Y empieza a mostrar, pues, lo que ya hemos estudiado, que todos los hombres han pecado, que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Nos muestra la condición de los hombres del pasado y también la nuestra, porque nosotros también en su momento, cuando estábamos en el mundo, estábamos en eso. Y cuando el ser humano, por ejemplo, los jóvenes, los niños son inocentes, pues hasta cierto punto, pero cuando ya empiezan a pecar o cometen el primer pecado, este, cometen el primer pecado, automáticamente a partir de ahí se convierte en un pecador, pues que necesita la misericordia de Dios porque ya lo hace de una manera consciente, pues. Entonces, Pablo
en los próximos capítulos, después que da esta noticia, empieza a demostrar que todos los hombres están bajo pecado y las consecuencias que eso trae para todos los hombres, pues. Y da una serie de noticias que realmente no son buenas, pero que nos permite saber la condición espiritual en que están los hombres y en la cual estábamos nosotros. ¿Ok? Entonces, ya Pablo pues demuestra que los hombres han pecado y están bajo pecado. Y eso es lo que va a empezar a desarrollar en los siguientes capítulos, pues. Romanos 3, del 11 al 3 dice, no hay quien entienda, está hablando de la culpabilidad del hombre, no hay quien busque a Dios, todos, dice, se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta. Entonces, hay una serie de revelaciones lapidarias de parte de Pablo demostrando la condición caída del ser humano. ¿Ok? Y está hablando sobre el pecado, las consecuencias del pecado. Y también nos muestra que la condición en que estaban los hombres, pues merecían la muerte. Porque más adelante en el capítulo 6, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, después que él hace todo este desarrollo con respecto al pecado, a la condición pecaminosa del hombre, a que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, entonces en el capítulo 21, el capítulo 3, perdón, versículo 21, él retoma otra vez lo que había comenzado en el capítulo 1, 16, 17, que estaba hablando porque dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pues. Y también pues refirió que la justicia de Dios, porque este es el punto que se trata en Romanos de una manera amplia, la justicia de Dios se revela, o sea, se manifiesta, se demuestra, se da a conocer por fe y para fe, como está escrito. Y utiliza una frase del antiguo pacto, más el justo por la fe vivirá. Entonces, después que muestra la culpabilidad del hombre, su condición caída, su condición apartado de Dios, su condición de que es merecedor del castigo divino porque por causa del pecado, entonces en el 21 empieza a desarrollar hasta el 26 una profundidad doctrinal maravillosa y empieza a demostrar por qué la justicia de Dios se ha manifestado. Porque después de demostrar que el hombre ha estado bajo pecado, entonces aquí dice, pero ahora, y por esta expresión, introduce un cambio, algo que está pasando diferente ahora. Entonces, el hombre está caído por el pecado, pero dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, que esto lo estudiamos, lo estudiamos anteriormente. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que dé la fe de Jesús. Estos 6 versículos, hermanos, tienen tanta información doctrinal que es indispensable estudiarlo con calma. Hoy trataremos de abordarlo, sin embargo, esto ameritaría para hacer un estudio más profundo, varios estudios, pero trataré de abordarlo en este solo, pues. Aquí un segundito. Admitiendo unas hermanitas. Vamos a ver aquí. Listo. Gracias. Entonces, vamos a estudiar esto, pues. Entonces, antes de empezar el 21, Pablo abordó lo de la ley. Dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, entendemos ya también por lo que nos dice el autor a los Hebreos, que la ley no quitaba los pecados, que la ley no perfeccionaba al que trataba de acercarse a Dios por medio de él. La ley de Moisés era buena. Sin embargo, aquí nos revela que la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y esto va de la mano con lo que hemos leído de la epístola a los Hebreos, pues. Entonces, ¿qué dice acá? Pues, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley no da justificación delante de Dios realmente. Como dijimos anteriormente, la justificación que concede es una justificación parcial, simbólica, hasta el tiempo en que viniese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ningún ser humano sería justificado por medio de la ley, aunque la guardaran perfectamente. ¿Por qué? Porque el autor a los Hebreos, como Pablo también nos está mostrando, que la ley realmente no justificaba al hombre. La ley no quitaba el pecado. La ley no perfeccionaba a aquel que se acercaba a Dios por medio de ella. Entonces, ya estudiamos anteriormente que la ley no quita los pecados y que tampoco da un verdadero perdón de pecados, aunque lo revele el antiguo pacto, diga que Dios perdonaría sus pecados. Lo que nos muestra el nuevo pacto, y es el que nos permite explicar el antiguo pacto, es que realmente la ley no daba, no quitaba los pecados. Y al no quitar los pecados significa que aquellos que trataban de justificarse por el sacrificio de animales, por medio de la ley de Moisés, pues sus pecados no eran quitados, seguían en pecado igual. Lo único es que Dios, como leímos la semana pasada, pasó por alto esos pecados, pues. También aprendimos que los santos antes de Cristo, Dios los justifica por medio de la fe y perdona sus pecados en base al sacrificio de Cristo. Ningún sacrificio de animales ni su sangre quitaba los pecados. ¿Ok? Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y también nos dice el autor a los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay purificación, lo que implica que no hay redención. Y la única sangre que nos revela el nuevo pacto, que da esa limpieza de pecados, es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, aquí nos están enseñando que finalmente que el propósito divino estaba por cumplirse en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ordenó, pidió, mandó, lo que le mandó a Abraham, lo que le mandó a los patriarcas, lo que le mandó al pueblo de Israel era algo provisional, algo que tenía un propósito, pero tenía fecha de caducidad, pues no iba a perseverar en el tiempo. Entonces Pablo empieza a desarrollar lo que es la justificación por la fe. Y ese es lo que vamos a nosotros tratar de entender. Porque esta justificación por la fe se le aplicó a los cristianos bajo la dispensación cristiana en la que estamos nosotros en el tiempo de la gracia, pero también se le aplicó a los hombres del pasado, hombres y mujeres del pasado, que también por fe hallaron el favor divino, hallaron la gracia de Dios. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más lo que Dios ha estado haciendo y por qué lo ha estado haciendo y todo lo que involucra lo que Dios ha estado haciendo. Entonces, Romanos 3:22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, pero ahora, después de todos los argumentos de culpabilidad del hombre, o sea, que está destituido de la gloria de Dios, que no hay uno, ni siquiera uno bueno, todo lo que venía diciendo, entonces pero ahora, lo que va a introducir es cuál es la solución divina, cuál es la solución de la justicia de Dios para tratar de que los hombres fuesen redimidos realmente de la esclavitud del pecado. Entonces, pero ahora introduce cuál es la solución de Dios para eso.
Y cuando habla y dice, aparte de la ley, aunque la ley era ineficaz para quitar los pecados, como hemos dicho y como lo leemos en la palabra, sin embargo, ofrecía una redención, purificación y justificación limitada o parcial o figurada. Pues. Algo hacía, pues. Hacía que Dios pasara por alto los pecados hasta el tiempo en que llegara aquel que realmente traería el perdón de pecados. Entonces, algo hacía la ley, pues. Algo traía de beneficio la ley. Entonces, cuando él dice aparte de la ley, él está poniendo la ley y lo que va a revelar a continuación. O sea, aparte de la ley, aparte del beneficio de la ley que Dios le concedió al pueblo de Israel, porque esa era la otra cosa, que la ley no era para todas las naciones del mundo, pero aparte de la ley, entonces dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, Dios utilizó la ley para enseñar lo que era pecado. Ese era su propósito. Pero también como una manera de pasar por alto los pecados del pueblo de Israel, los pecados de ignorancia, como dice la palabra, hasta que llegara el tiempo de la verdadera liberación. Entonces, aparte de la ley, ahora viene, pero ahora viene lo que es la justicia de Dios, la verdadera liberación que Dios ofrece a los hombres. Entonces, el versículo dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué significa manifestado? Se ha mostrado, ha aparecido la justicia de Dios, se ha hecho visible, se ha revelado, se ha dado a conocer. Pero cuando dice Pablo, pero ahora, en el tiempo de la gracia, se ha mostrado, ha aparecido, se ha hecho visible, se ha revelado, se ha dado a conocer la justicia de Dios. ¿Ok? Y esto cuando nos dice ahora se ha manifestado la justicia de Dios, entonces nos viene a la mente lo que nos enseña la palabra con respecto a ese misterio oculto desde los siglos. Colosenses 1, 26 al 27 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero fíjense la expresión, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio era Cristo, la esperanza de gloria y la salvación que Dios traería a los gentiles, pero también nos revela la palabra que esta salvación también era para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también estaba bajo pecado. Cristo los expuso públicamente. Cristo los hizo mostrarse lo que ellos eran, porque ellos se consideraban el pueblo de Dios. Entonces, Dios es justo, ¿ok? Cuando premia o castiga a todos los hombres, porque todos los hombres eran merecedores del castigo eterno. Eso es lo que nos revela la palabra. Todos los hombres eran merecedores del castigo eterno, pero en el contexto de lo que está desarrollando Pablo, está hablando la justicia de Dios por medio de Cristo. ¿Para qué? Para perdonar a los hombres sus pecados. Entonces, Dios que es justo y que amerita el castigo del pecador, resulta que entonces nos dice Pablo que su justicia es manifestada cuando perdona los pecados de los pecadores por medio de el sacrificio de Cristo. Justicia que se manifiesta con la muerte de Cristo en la cruz y la consiguiente liberación y salvación que les ofrece a los hombres. Pablo, como habíamos dicho, había introducido la justicia de Dios por medio del Evangelio y la fe, en Romanos 1, del 16 al 17, pues. Porque el tema principal es la justicia de Dios. Pero para que pueda resaltar, para que pueda entenderse plenamente lo que es la gran justicia de Dios, es necesario que primero se nos diga, mira, ustedes estaban mal, ustedes estaban bajo pecado, ustedes estaban destituidos de la gloria de Dios, ustedes estaban destinados a la condenación eterna. Entonces, cuando se entiende claramente esa situación, nos damos cuenta que la justicia de Dios brilla de una manera maravillosa
para nosotros, porque resulta que la justicia de Dios nos ha dado a nosotros, los hombres, la oportunidad de la limpieza espiritual y de la salvación eterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un Dios justo provee los medios para justificar a los injustos. Ahora, ¿cuál fue ese medio que Dios utilizó? Pues el sacrificio de Cristo. O darles el estatus de rectos y sin pecado, porque eso es lo que significa ser justo. No es que nosotros somos transformados de un solo golpe, no, sino que ahora es Dios el que dice, ellos son santos, ellos son justos. El versículo dice, testificada por la ley y los profetas. Ya nosotros hemos estudiado que la ley y los profetas habla abundantemente de Cristo y del tiempo de la gracia. Entonces, la ley y los profetas era una manera de hablar de todo el antiguo pacto. Como ya hemos estudiado, el antiguo pacto tiene muchas profecías que apuntaban al tiempo de la venida del Mesías y la gracia que este traería. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay condiciones, ¿ok? No es que Cristo murió y toda la humanidad y todos los seres humanos se benefician de ese sacrificio de Cristo. Si ellos no creen, si ellos no obedecen, pues no van a disfrutar de esa bendición que Dios ha obtenido para nosotros. Entonces, la palabra justicia significa rectitud. En este caso, su justicia al darle al hombre una solución, una salida mediante la cual Dios lo puede declarar justo. O sea, el hombre está perdido, hermanos. El hombre no puede hacer nada para acercarse a Dios y Dios, como un padre y un creador responsable, pues, buscó la manera de salvar a su creación. Porque Dios podía habernos dejado en nuestros delitos y pecados, pues, y acabar con este mundo y se acabó el problema. Pero Dios en su omnisciencia también sabe que va a haber hombres y mujeres con buen corazón que van a querer seguirlo, pero ¿de qué manera podía justificarse estos hombres y estas mujeres, poder justificar la justicia divina? Pues la única manera de justificarlo era que alguien pagara o muriera como ofrenda por el pecado de estos hombres y mujeres que estaban dispuestos a seguir a Cristo. Entonces, la palabra justicia significa rectitud, en este caso su justicia al darle al hombre una solución mediante la cual Dios lo puede declarar justo, libre de culpa, porque eso es lo que significa justo. O sea, es declarado por Dios o por Cristo libre de culpa, libre de pecado, aunque el hombre no haya hecho nada para merecerlo. Entonces, cuando dice testificada por las leyes y los profetas, bueno, ¿de dónde viene la expresión que usó Pablo en Romanos 1, 17 y 18? En el 18, que dice que más el justo por la fe vivirá. Pues esa oración viene de los profetas. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, vemos cómo efectivamente la justicia de Dios es testificada por la ley y los profetas. Y el profeta dijo claramente que el justo vivirá por la fe, pues, no por la ley, sino por la fe. Sabemos que es una fe viva, no es una fe muerta, sino es una fe que obra de acuerdo a lo que cree. En el antiguo pacto los hombres de fe fueron justificados y se salvaron porque pusieron su fe en Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hebreos 11 da mucha evidencia bíblica sobre ese hecho. Dice, y por medio de esa fe, Dios le declara justo. ¿Pero en base a qué? Porque tiene que haber algo que permita que Dios pueda cancelar el pecado de los hombres, pues que quieren acercarse a Dios por fe, pues, que creen en Dios. Entonces dice, por medio de esa fe, Dios le declara justo. ¿En base a qué?
al sacrificio futuro del Salvador o al futuro sacrificio del Salvador, de Cristo Jesús. Ahora la fe debe estar fundamentada en Cristo y su palabra después que Cristo murió, pero en aquel entonces Dios, el hombre que tenía fe en Dios y le seguía, Dios lo beneficiaba con algo que iba a suceder en el futuro. Entonces, es muy interesante lo que nos enseña la palabra. Entonces, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Como dije anteriormente, pues Cristo estuvo ausente en los patriarcas y en el pueblo de Israel. La palabra nos enseña que no es así. Entonces, cuando el pueblo de Israel escuchaba a Dios y creía en Dios, también estaba creyendo en Cristo de una manera indirecta. Entonces, creer en Jesús es más que una aceptación intelectual de Jesús como Salvador. O sea, todo el mundo dice, sí, Jesucristo es el Salvador, pero hasta ahí llega, es como un razonamiento mental que dan algo como verdad, pero no hacen nada. Pero la verdadera fe y el verdadero creer conlleva creerle a Cristo y además obedecer sus mandatos. Cristo dijo en Mateo 7:24, cuando ya estaba culminando el sermón del monte, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿ok? Y las hace, le compararé a quién, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Su fe en Cristo, pero especialmente su fe en sus palabras. Entonces, ahora bien, no está de más recalcar que la justicia divina se otorga por medio y de acuerdo con la fe que posea cada persona. Porque hoy en día las personas piensan que tienen fe, pero no es la fe bíblica. A veces hasta en el pueblo de Dios hay algunos que dicen que tienen fe, pero no tienen la fe bíblica. Pero con la fe que posea y que está vinculada, unida a Cristo y su obra redentora, porque todo ahora debe pasar por esa fe en Cristo y la obra de redención, de liberación, de salvación que Él ofrece. ¿Ok? Porque no hay diferencia. ¿Ok? Eso ya lo dice el 20, perdón. Creo que me faltó algo aquí. Pues. Ok. Porque no hay diferencia, dice Pablo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice que no hay diferencia? Pues? Ya sea de lo que venía hablando, porque Pablo vino desarrollando que tanto judíos como gentiles estaban bajo pecado, ¿ok? Podía referirse a eso, o de una manera más general, pero con el mismo significado que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que es básicamente lo mismo, pues. Pero también puede referirse, cuando dice que no hay diferencia, a la salvación por la fe en Cristo, que Dios le otorga a todos, o le ofrece a todos los hombres, tanto judíos como a gentiles, como a todos los hombres, les es ofrecida esta salvación y pueden recibir el perdón de pecado y la justificación, pues. ¿Ok? Entonces, no hay diferencia, pues. Lo que Dios está ofreciéndoles a todos, tanto gentiles como judíos, a los que han vivido bajo la ley como los que no han vivido bajo la ley, todos pueden aprovechar el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz. Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de qué? Por medio de la fe, hermanos, en Cristo Jesús. Ahora, esa fe es una fe obediente que nos lleva a bautizarnos. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, el punto es que Dios le ofrece la salvación, o Cristo le ofrece su salvación a todos los hombres, tanto del primer siglo como en todos los tiempos, pero también vemos que ese sacrificio de Cristo también beneficia a los santos de la antigüedad, pues. No a todos los hombres, sino solamente a aquellos que creyeron en Dios y vivieron de acuerdo a esa fe.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos, cuando dice todos pecaron, está hablando de todos los seres humanos. Todos los hombres han pecado. ¿Y qué significa pecar? Pues, como ya lo deben haber escuchado bastante, es errar al blanco. Pero también tiene otras aplicaciones o otra manera de explicarlo. También porque no han logrado cumplir con la voluntad de Dios. Pero también se podría decir todos han transgredido la ley de Dios. Porque han pasado los límites que Dios ha establecido. Dios ha puesto límites. Decíamos en un par de estudios anteriores que Dios siempre le ha dado ley a los hombres, que era diferente la de Moisés a la que tenemos nosotros, que era diferente la que Dios le estableció a Adán y Eva, pero Dios le daba ley. Y el pecado es cuando se transgrede, o sea, se pasan los límites que Dios ha establecido y tiene que ver con sus ordenanzas, con sus mandamientos, con su voluntad. Entonces, otra manera de explicarlo es que por cuanto todos pecaron significa que todos se han pasado de la raya, han ido más allá de lo que Dios permite y eso es lo que es el pecado, pues. Por esta causa, entonces, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Están privados, no alcanzan, pues como dice acá, están destituidos de la gloria de Dios, están privados de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, están faltos de esa gloria de Dios. ¿Ok? Otra aplicación de destituido es que se quedó corto, pues, o rezagarse, como alguien que va corriendo y se va quedando atrás, y resulta que no puede llegar o alcanzar la meta. También implica no llenar la medida, pues. Entonces, por causa del pecado, el hombre no puede acercarse a Dios. Y otras traducciones tratando de explicar esto de la gloria de Dios, pues utilizan algunas expresiones como el resplandor de Dios o el glorioso estándar de Dios, y hay otras traducciones. ¿Ok? Entonces, Romanos 3:24 sigue diciendo Pablo, siendo justificados, y aquí ya introduce la palabra justificados, gratuitamente por su gracia. Y aquí aparece la palabra gracia en la epístola de los Romanos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ya aquí habla cuál es el plan de Dios. Pablo va develando, aclarando lo que empezó en el capítulo 1, cuando habla que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por medio de ese evangelio, pues porque es poder de Dios para salvación. Ese evangelio que permite obtener la justicia divina al otorgarnos perdón de pecado. Entonces ahora Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, siendo justificado es lo primero que dice. Palabra que es familia de la palabra justicia, pues. Y es utilizada unas 30 veces en Romanos y tiene una aplicación legal porque Pablo desarrolla su argumentación de esta manera, pues. Entonces, justificado, ¿qué significa, hermanos y hermanas? Declarar o anunciar que alguien es justo o recto. Eso es lo que significa justificado. Cuando Dios nos declara justos, cuando Dios o Cristo pues anuncia este hombre o esta mujer son justos, ¿ok? También significa declarados inocentes, sin culpa y finalmente sin pecado. Ahora, la paradoja que habíamos visto anteriormente es que la realidad es que el culpable sí cometió los delitos al pecar. O sea, ¿cómo es que Dios lo declara inocente, lo declara justo, lo declara recto si realmente ha pecado contra Dios en muchas oportunidades? Porque todo está basado en la justicia de Cristo cuando Él aplacó, pues, o pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, la justicia de Cristo a nosotros, nos permite que Dios nos declare justos. Entonces,
pero justificado es absuelto, pues. No en su propia justicia, sino en la de otro, en este caso, Jesús, pues. Entonces, es interesante esto de la justificación, pues, porque somos declarados inocentes, somos declarados sin culpa, somos declarados que no tenemos pecado o santos también, pero no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. En base a esta declaración, ¿verdad? Siendo justificado, no debe ser condenado, porque si ya fue declarado inocente, pues no debe ser condenado, ni pagar por sus delitos, pues. Dios, que no da por inocente al culpable, porque eso nos lo enseña el antiguo pacto, y que exige el castigo sobre el inicuo, declara sin culpa al culpable. Y esto es una gran paradoja, porque ¿cómo declara sin culpa a alguien que sí es culpable de lo que ha hecho, pues, de haber pecado contra Dios? Bueno, ahí es donde empieza su justicia, pero su justicia gratuita por medio de ¿quién? De la redención que es Cristo Jesús. Entonces Romanos 5.1 nos dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el medio que Dios ha usado su sacrificio para poder justificarnos. Romanos 5.19 más adelante dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes fueron los muchos? Todos los hombres, porque todos, por cuanto todos pecaron. Pero aquí nos dice, así también por la obediencia de uno, los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Todos los que por la fe obedezcan a Dios serán constituidos justos. Esta es la gran bendición en Cristo Jesús y el gran problema que causó Adán con su pecado. Entonces también dice, justificados que gratuitamente por su gracia. Gratuitamente no es una palabra que conocemos porque a todos nos gusta a veces las cosas gratis, pues, o bien baratas, pues. Dice, no tiene costo alguno al regalo, pues, que se le está dando, porque eso es lo que significa gracia, dádiva, una dádiva de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces no tiene ningún costo para nosotros. Cristo fue el que pagó por nuestros pecados, pero nosotros no hicimos nada para que Dios nos otorgara o nos ofreciera, mejor dicho, esa bendición. Entonces, la justificación gratuita por gracia definitivamente es un regalo divino. El favor que no merece el pecador, sin embargo, Dios se lo concede por su amor, justicia y misericordia. ¿Sobre qué base? Sobre la base de el sacrificio de Cristo, quien pagó por nuestras rebeliones. Como todo regalo, hermanos, este debe ser aceptado por aquel que quiere disfrutar. O sea, Dios le está ofreciendo el regalo a toda la humanidad, pero la mayoría de la humanidad no quieren aceptar ese regalo. Es un regalo que depende de la aceptación del pecador. Y esa gracia, esa justificación que recibimos, declarados inocentes y inculpables, gratis, como regalo divino, entonces nos dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo es vital para nuestra salvación y no solamente para la nuestra, sino para la de todos los hombres, incluyendo los santos del pasado. El favor, la gracia, la justificación, el veredicto de inocente viene por medio de la redención que Cristo ha ganado para nosotros. Realmente Dios, antes de justificar al pecador, Dios ve es el sacrificio de Cristo y la mediación de Cristo a favor de ese pecador. ¿Y cómo es que Cristo media o favorece a ese pecador? Cuando ese pecador va a Él y se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Él y se bautiza para el perdón de pecados y después se esfuerza por guardar todas las cosas. Entonces, Pablo primero introdujo la palabra justificación, que ya la analizamos, ahora agrega la palabra redención. La palabra redención significa liberación, rescate, remisión. La palabra introduce la idea de la liberación de un esclavo de su amo o dueño, o el rescate de un cautivo de sus captores o secuestradores.
Entonces, eso es lo que significa redención, pues. Cristo nos ha dado redención. Cristo pagó el rescate. Cuando alguien es secuestrado o alguien está cautivo, los secuestradores dicen, deben pagar tanto. En este caso, el pecado no es que le pidió pago a Dios, sino que Dios, en su gracia, en su amor y en su justicia, la única manera de que el hombre realmente pudiera ser redimido de sus pecados era mediante un pago justo. Y el pago justo era el perfecto sacrificio de Cristo. Entonces, la palabra introduce la idea de la liberación de un esclavo de su amo o dueño. Ahora, ¿de quién éramos nosotros esclavos? ¿De quién era usted, hermana o hermano esclavo? ¿O el rescate de un cautivo? ¿De quién estaba usted bajo cautiverio? Entonces, la palabra, y ya lo sabemos nosotros, porque eso es algo que se estudia bastante en todas las iglesias del Señor. Entonces, 1 Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nosotros estamos cautivos del pecado, hermano. También estamos bajo la potestad de Satanás, pero el pecado es un feroz amo, el pecado es un tirano que lleva a la muerte a su siervo. Eso es lo que hace el pecado. Y todos los hombres han estado bajo el dominio, la potestad del pecado. O como dice el mismo Pablo en Romanos, bajo pecado. Aquí Romanos 3:9 dice, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Esto de bajo pecado significa bajo el dominio del pecado. La Biblia latinoamericana dice, acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Entonces, ¿de quién nos liberó Cristo? A los que hemos creído, a los que hemos obedecido a la fe, pues nos ha librado de un tirano atroz que lleva a todos los que están bajo su dominio a la muerte espiritual y eterna. Entonces el pecado es realmente terrible, hermanos. El pecado cautiva, somete a las personas y las personas después no pueden salir de ellas. Les cuesta sobremanera. Igual pasa a veces con nosotros los cristianos. A veces tenemos o hacemos cosas que después nos cuesta sobremanera poder salirnos de eso. Hay cosas que el cristiano debe evitar caer, porque una vez que caiga en sus brazos, sencillamente ya le será muy, muy difícil salir de allí, pues. Se puede lograr con ayuda divina, pero lamentablemente el pecado es algo que te atrapa y después cuesta salir de allí, hermano. Cuesta, cuesta. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros. Está hablando Pablo de ese pecado que él dice que ve en sus miembros, pues la ley del pecado, pues. Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos una lucha feroz contra el pecado. El pecado siempre nos está acechando y a veces podemos caer en él, pues. Y hay cosas que tal vez todavía no hemos corregido, que tenemos que corregir y que ya sabemos que es pecado. Pero sin embargo, ese pecado quiere volver a someternos, quiere volver a cautivarnos. ¿Para qué? Para finalmente llevarnos a la muerte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Cristo ha logrado eso, hermanos. Cristo ha logrado esa gran bendición para todos nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a valorar. El mundo tal vez no lo conoce. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esta es la transformación que puede hacer el nuevo pacto juntamente con el mediador del nuevo pacto, algo que no hacía el antiguo pacto. Por eso era ineficaz.
Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces aquí está hablando, introduce otra palabra que es propiciación. Para manifestar su justicia, otra vez habla de la justicia divina, la justicia sobre el pecador, perdonado a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, fe en su sangre. Sangre es un simbolismo que también se utiliza para referirse al sacrificio de Cristo y especialmente a lo que ha sido literalmente porque Él derramó su sangre, pero esa sangre hace que sea efectiva para que nuestros pecados sean redimidos. Entonces, Pablo introduce varios términos interesantes, la palabra propiciación, y también vincula la fe a la sangre de Cristo en esta parte de Romanos 3:25. El nuevo pacto da gran énfasis a la sangre de Cristo y debe ser así porque sin sangre, como ya leímos, no hay remisión de pecados o no hay liberación. Hebreos 9:22. Por lo tanto, la sangre de Cristo juega un papel primordial y necesario en la narrativa bíblica. Efesios 1 del 5 al 7 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, y esa redención que implica el perdón de pecado, porque Cristo pagó el rescate según las riquezas de su gracia. Entonces, voy a tratar de acelerar porque se me fue el tiempo, hermanos, pero el término propiciación, un término interesante. Propiciación, pues. Término relacionado con la expiación, pues. Un Dios airado contra el pecador exige su castigo, pues. Y de ahí donde viene el término expiación y también propiciación, o sea, de ahí surge, pues. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, como Dios está airado contra el impío y la paga del pecado es muerte, Dios requiere el castigo, la muerte, la condenación sobre el pecador. No la muerte física, hermano, la muerte espiritual. La solución es el sacrificio de un alma inocente. En este caso es la de Jesús. Al satisfacer a la justicia de Dios, Dios se vuelve favorable al culpable. Y este es el sentido de lo que es la propiciación. Volverse favorable. Un Dios airado contra el pecador ahora se vuelve favorable. Entonces, la expiación es todo el proceso que lleva a cabo para satisfacer la justicia de Dios, que incluye la ofrenda por el pecado y la sustitución, el pago justo, para dejar de ser enemigos y estar bajo ira, dejar de ser enemigos y no seguir estando bajo ira y expuesto a la separación eterna. La propiciación es el resultado final de todo el proceso de expiación. Hace que Dios se vuelva favorable al que no merece nada. En el caso nuestro, por ejemplo, eso ha pasado. No es como cuando alguien nos hace algo malo y le perdonamos, pero generalmente le decimos tú allá y en lo tuyo y yo en lo mío, entre más lejos mejor. No, Dios nos atrae hacia Él. ¿Ok? Entonces, es una gran bendición que tenemos. Ok, creo que me adelanté por el apuro. Ok. Juan 4, del 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para manifestar a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya esto lo vimos la semana pasada. Se dice, para mostrar, revelar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos por hombres y mujeres de fe en el antiguo pacto, ellos se beneficiaron del sacrificio de Jesús por medio de la fe en Dios, con la mira de manifestar en este tiempo justicia. Y este es muy interesante, con el propósito, con la meta, con el fin, pues, ese era el propósito de Dios, de manifestar, de mostrar en este tiempo su justicia. Cristo murió y fue exhibido públicamente como expiación y propiciación
para aplacar la ira de Dios sobre los pecadores y satisfacer su justicia, y por este medio mostrar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que dé la fe de Jesús. O sea, Dios en su justicia le ha dado la oportunidad a los hombres de que sean justificados por medio de Jesucristo. Entonces, para concluir, el Espíritu Santo nos da grandes revelaciones por medio de Pablo. Hay mucho más que hablar y explicar de estos versículos, pero lo que hemos visto hoy nos ayuda a entender la profunda sabiduría, amor y justicia y misericordia de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estábamos perdidos y destinados a la condenación eterna. Dios nos ha salvado por su gran amor. Accedemos a la salvación por medio de la fe, porque es necesario primero la fe, una fe obediente como la que tuvieron los santos en el antiguo pacto. Romanos 11:3 dice, oh profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bien, mis hermanos, esto era lo que quería compartir. Tuve que acelerar un poco al final, pero espero que el tema haya quedado bastante claro. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Figueroa si nos puede ayudar con la última oración, hermano, por favor. Sí, hermano, ¿cómo no? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, tus siervos aquí en la plataforma que usted ha bendecido, porque usted nos permite seguir en los momentos que ellos programan, seguir su palabra, estudiar su palabra, y hoy con las bendiciones de la palabra que ha traído el hermano Mario, de su sabiduría que ha traído el hermano Mario en el estudio que he realizado, por el buen estudio que he realizado, por las bendiciones que usted le ha permitido. Por ello, Padre, le damos gracias. Le damos gracias por estar. Permite usted que nosotros estemos siempre atentos a las enseñanzas, a todo lo que nos conduce a usted, a todo lo que nos lleva a usted, que es lo que nuestro corazón anhela siempre en el camino de justicia, y que usted nos cuide y nos permita andar siempre por ese camino. Por ello le damos gracias, Padre. Por ello le pedimos siempre bendiciones para esta plataforma, para los hermanos que comparten, para los hermanos que enseñan, porque ello nos permite seguir creciendo en el conocimiento de su santa palabra. Oramos por los hermanos que están mal. Oramos por el hermano David, que se encuentra mal, y le pedimos su intervención, su providencia divina, para que él pueda recuperarse y estar bien, y poder siempre seguir en el camino de justicia. Oramos por todos los hermanos que no asisten a las iglesias, que se han apartado. Oramos por las personas que buscan el conocimiento de su santa palabra. Oramos por la paz mundial. Oramos en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No se lo escucha, hermano Mario. Perdón, disculpen, sí, gracias. Gracias, hermano Jorge, por la oración, y espero que se mejore pronto también. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna información en Facebook? Dos visitas, hermano. Tenemos Bueno. la visita de la hermana Seila Soto y de la hermana Julia Verónica Flores Navarro desde Perú. Dice la hermana Julia Verónica: buenas tardes, mis amados hermanos. Espero que estén bien de salud y les ruego sus oraciones por mis niños, Juan Carlos, Cris, Emilio y Axel, que está enfermito. Sus oraciones por mis niños. Cuídense. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo fuerte, fraterno, para todos ustedes, hermanos. Eso es todo lo que tenemos hoy día en Facebook. Parece que los días domingos no está surgiendo mucho el Facebook. Antes sí, pero el cambio de horario yo creo que afectó bastante en ese sentido. De horario aquí en Chile, no sé, pero el de Venezuela no pasa nada. Queremos invitarlos, pueden volver a escuchar este muy buen mensaje que nos trajo el hermano Mario en Facebook de Néstor Sánchez, y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, para poder disfrutar nuevamente como doble bendición de esta palabra. Hermano Mario. Muchas gracias. Igualmente, pues gracias a los hermanos en Facebook por acompañarnos, y a los que están aquí en Zoom, pues también. Gracias por animarnos, porque esto nos anima a nosotros también a prepararnos y preparar estudios
para poder compartirlo con ustedes. Bien, hermanos, ¿alguien quiere algún comentario, aportar algo? Es bienvenido, pues. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana Elizabeth. Pues yo solamente quiero agradecer a Dios por este tiempo y agradecer por estas clases que son muy claritas y que se pueden volver a ver es para escuchar con calma y estudiarlo. Muchísimas gracias, mi hermano Mario Arellano, por su trabajo, por su labor, y gracias a Dios porque lo mantiene en pie con ese ánimo siempre y advirtiéndonos a todos de la palabra de Dios, que es lo que dice a través de la sencillez como la expresa usted. Gracias, mi hermano María. Y saludos a todos mis hermanos que están en plataforma. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermanita. Hermana Jenny, hermanita. Sí, sí, mi hermano, sí. Voy por la misma línea de la hermana Elizabeth. Me uno a esa bendición que ella acaba de expresarle a usted, hermano Mario, primeramente Dios, el hermano Néstor Sánchez, que nos mantiene al tanto con relación a los links, de enviárnoslos, ¿no? Y hermano Mario, de verdad que sí, muchísimas gracias, por lo menos en cuanto a mí, a mi hija, pues sí, le hemos sacado bastante provecho porque por lo regular, después que nos reunimos, pues nos quedamos en casa y seguimos esta misma línea de lo que es lo espiritual. Se lo agradezco infinitamente, muchas bendiciones a todos, le amo donde quiera que estén. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Y que su hija se mejore pronto, pues, Dios mediante, pues. ¿Alguien más quiere agregar algo, preguntar algo? Hermano Mario. Hermano Jorge, está esperando su pregunta. Uy, hermano, pero usted no se puede preguntar, usted no deja nada para la pregunta, así que voy a hacer una pregunta relacionada al tema nomás. Okay. Primero, espero que no me atore por la alergia que he tenido ayer. Hermano, sí que ha tocado lo que es la parte de la ley, la justificación luego en el Nuevo Testamento y lo que está en la ley por la fe son salvos y luego son justificados por la gracia de Cristo de una forma gratuita, ¿no? Pero me preocupa todo un segmento de población. Usted en Salmos 7:11 comentó que Dios es justo. ¿Y qué de aquellos que no tuvieron en la ley? No solamente los patriarcas, sino, digamos, nosotros fuimos descendientes, de Adán y Eva, y Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y luego tuvieron a Set. Somos descendientes de Set. Y luego entiendo que con el diluvio todos fueron destruidos y solamente se salvaron la familia que entró en el arca. Y luego en la torre Noé y el arca, ¿no? Y luego en la torre de Babel nuevamente fueron dispersos. Y luego viene la era patriarcal y a través de Abraham. La ley viene a través de Moisés. ¿Y qué de aquella gente en la justicia de Dios que no estuvieron con el pueblo hebreo, que por ejemplo los filisteos, los saduceos, todos ellos tendrían oportunidad de salvarse si ellos no estuvieron en el Antiguo Testamento? ¿O cómo llegó la justicia de Dios ahí? ¿O ellos están condenados? Me entró esa duda. Yo sé que no es el tema que ha tocado usted, pero ya que lo tocó, por algún sitio lo tengo que agarrar, hermano. Bueno, hermano, mire, Dios es justo y una de las cosas que nos enseña la palabra es, por ejemplo, que vemos que Dios le habló a los patriarcas, ¿no? Pero ¿cómo le habló a todos esos hombres y mujeres que murieron, por ejemplo, en el diluvio? No lo sabemos. Algunos comentaristas dicen que eso fue transmitido de generación en generación, pues. O sea, que de alguna manera u otra la gente sabía lo que Dios era. A mí siempre me ha gustado la parte de Romanos, hermanos, que estamos estudiando. Y Romanos 1:18 creo que es muy pertinaz o pertinente, pues mejor dicho, para esto. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál verdad, hermano? Evidentemente, si está hablando del tiempo antiguo que usted menciona, la verdad no era la ley para los gentiles, ¿ok? Como para el pueblo de Israel no era la ley o no era la verdad lo que fue revelado en el nuevo pacto. Pero
el autor empieza a explicar, Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando solamente de los judíos, no, está hablando de todos los hombres, porque eso es lo que va desarrollando Pablo cuando viene hablando de que no hay ni uno solo justo y todos han pecado y están destituidos de la gloria. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que Dios de una manera u otra se los mostró, les enseñó, les habló, pues. Ahora, no fue que les habló o les dio una carta o les dio alguna ley escrita. Y sigue diciendo, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice que se hacen claramente visibles. ¿De qué manera? No por medio de la palabra, no por medio de lo que Él les haya pedido. Dice, se hace claramente visibles de la creación del mundo, dice, siendo entendidas. ¿De qué manera? Por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. O sea, ¿qué entiendo yo, hermano? Cuando nosotros vemos los cielos, la creación de Dios, cómo funciona todo perfecto, la maravilla de lo que Dios ha creado y que nos ha permitido nosotros disfrutar, la conclusión que debería llegar todo ser humano es que detrás de eso hay un Dios que lo creó todo. Y dice que Dios se lo ha manifestado, o sea, son siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de tal manera que ellos no tienen excusa. O sea, el ser humano, hermano, aunque no tuviese ley escrita de parte de Dios, el ser humano tenía que llegar a la conclusión de que existe un Dios. ¿Por medio de qué? De las cosas hechas. Entonces, Pablo empieza a desarrollar de ahí en adelante que más bien, o sea, pues habiendo conocido a Dios, fíjese que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, hay algo que yo entiendo de estas partes de Romanos, yo entiendo que generalmente se le aplica a los judíos, pero yo creo que aquí está hablando de la culpabilidad del hombre en general y especialmente de aquellos que debieron haber entendido por viendo la misma creación de Dios. Eso, hermano, pero esto sería para un estudio más profundo. Correcto. Yo sé que no es la parte central de su estudio, pero muchas gracias por el excelente estudio y por la muy buena aclaración. No hay forma, hermano. Usted siempre responde todo. Deje algo Bueno, para... lo que se puede es que tengo una buena influencia ahí del hermano Néstor. Qué bueno, qué bueno. Está Si calladito. si no respondo, quedo mal. Pues. ¿Quién más quiere decir algo? Hermano Mario, Ajá, hermano David. Sí, me díganos. levanté un poco porque la cama me estaba matando más de lo que me está matando la enfermedad. No, Hermano, el hermano Jorge, a mí me gusta abrir bien los oídos para escuchar. Soy un buen receptor de los comentarios y todo eso, de su estudio y todo eso. Ajeno a eso, bueno, le doy gracias, hermano, por su estudio, pero la respuesta, a lo mejor el hermano Jorge puede ayudarle a encontrar un poco de entendimiento. Está un poco más abajo de donde está usted en Romanos, en donde dice Romanos 2:14. ok. Dice, porque los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí viene la parte interesante, hermano, porque dice, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones. O sea, todos los hombres no tienen la ley escrita de Dios como la tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras, la tienen en sus corazones, según dice el texto aquí, ¿cierto? Y en el día del juicio, según da el texto a entender ahí, a lo mejor me estoy adelantando a su estudio, hermano, pero dice que la ley ha sido mostrada en sus corazones. Y luego cuando dice que van a ser enjuiciados, les va a acusar o les va a defender su razonamiento. Van a tener que entender ellos que son pecadores y que
no hay justificación, salvo que ellos hayan esperado la redención de Dios en Cristo Jesús. Como Muy bien, una, hermano. Sí, muy buena respuesta, sí. Hermano David, muchas gracias. Efectivamente, Claro. o sea, esta es una parte esencial también de ese entendimiento. ¿Cómo llegó o cómo ellos practican la ley sin tener ley, pues? Y ahí viene, pues, lo que ahí mismo nombra, ¿no? Dando testimonio su conciencia. O sea, Dios no se ha dejado sin testimonio, pues es la realidad, pues. Y de una manera u otra se ha dado a conocer a los hombres. Los hombres en su eh, mal razonamiento, entonces han buscado, viendo la gloria y el poder de Dios por medio de lo creado, el hombre lo que ha hecho es pensar que Dios puede parecerse a un pájaro, puede parecerse a un perro, puede parecerse a un gato, puede parecerse a un becerro, y eso ya los condena, porque Dios les ha dado a ellos inteligencia y la capacidad de razonar y discernir, además de lo que esté escrito en su corazón. Eso, gracias, hermano David. Muy buen aporte. ¿Alguien más quiere agregar algo? No sé, pregunten. Hermana Elizabeth. Y referente a lo que están comentando, por ejemplo, una ocasión de un estudio de un hermano que hay tribus que no tienen la Biblia. Entonces, la ley que está inscrita en su corazón, pues hacen sus juicios, pero estos ya serán juzgados de acuerdo a lo de su corazón. Bueno, eso explicó. Entonces, que iban a haber diferentes juicios. Eso me quedó como con duda por todo lo que he estado viendo ahorita. No sé si me di a entender. Esas tribus, ¿cómo llega el mensaje de Dios para salvación? Hermano. Por medio, primero, que ellos ven el cielo y toda la creación, pues. O sea, eso les manda un mensaje a ellos. Y segundo, Y lo que esté escrito en sus corazones. O sea, el ser humano, hermanos, no sé si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, cuando uno habla de la maldad del hombre, los hombres malos que les gusta hacerle daño a otros, cuando comparamos la cantidad de hombres y mujeres que tienen esa conducta con la mayoría de las personas que tratan de respetar al prójimo, nos damos cuenta que es una minoría. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas, a pesar de que tienen muchos errores y cometen muchas fallas, sin embargo, son personas que no le hacen daños a otros, son personas que respetan a su prójimo, son personas que cuidan a su familia, buenos padres, buenas esposas. O sea, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge ese comportamiento moral que, es loable, pues? Y tiene que ver con lo que Dios ha puesto en nuestras conciencias y también por lo que hemos aprendido, porque de alguna manera u otra, a través del tiempo, ha habido algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, pues. Aunque se haya perdido con los años, aunque se haya perdido por el tiempo, sin embargo, Dios no ha dejado de dar testimonio a los hombres. Entonces, esos indios, Dios los va a juzgar. ¿Cómo los va a juzgar? Bueno, de acuerdo a lo que ellos mismos disfrutan, porque ellos disfrutan de toda la creación de Dios, y también de acuerdo a lo que hay en su corazón, en su comportamiento, lo que ellos piensen. Eso es lo que la palabra por lo menos nos revela, pues. ¿Ok, hermano? ¿Sí entendió? ¿Sí aclaró o todavía no? Sí, en la parte de que todo existe un bautismo para el perdón de pecados, ¿cuál sería su bautismo acerca de esta situación? Porque dice que en los tiempos anteriores, pues cuando pasaban por el Mar Rojo, ¿verdad? Que estaban el mar abierto, era un bautismo, No, no hay ¿verdad? bautismo. No Abraham no se ahí no hay bautizó. bautismo. Abraham no se bautizó y se salvó. Ok. Sí, porque es que Noé, eso lo preguntan. Tú me hablas de un bautismo, pero acá no hay bautismo. Entonces, no hay pues todo se bautismo. contradice, exacto. Pero es bueno saber porque qué le voy a contestar a alguien o qué me voy a contestar a mí misma, ¿no? Entonces, por eso lo estoy preguntando, mi hermano. Y Gracias. la otra cosa, hermanita, es que yo creo que Dios es tan soberano que si hay la posibilidad de que alguien
escuchando el evangelio se salve, así esté metido por una selva allá en el fondo, yo creo que Dios de alguna manera va a ayudar a que esa persona escuche el evangelio, porque ese es el poder de Dios. O sea, Dios es soberano y Él mueve pues, los hilos. Pues yo he escuchado hermanos que si van a Amazonas, pues, y allá predican la palabra y han establecido iglesias, pero eso depende también de Dios y de los mismos hermanos. Hermana Jenny. Sí, amén, mi hermano. ¿Me permite leer este texto bíblico? Por favor, dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Ok, sí. Muy bien, hermana, gracias por su aporte. Esto tiene una aplicación para el tiempo del lo que Cristo había profetizado que sería destruido Jerusalén y su templo. ¿Ok? Y de hecho, bueno, Pablo mismo dijo que él había llenado todo con el evangelio de Cristo. O sea, Pablo extendió el evangelio por todos lados. Y unos años después vino la destrucción de Jerusalén y el templo y se acabó la religión judía, hebrea, pues para ese momento. Pero gracias por el aporte, hermanito. ¿Algo más, hermanitos, hermanas? Hermano Mario, Hermana entonces Marisa. esta era cristiana, la era cristiana, definitivamente el que no se bautiza no va a ser salvo. En la era cristiana, Sí. yo creo que no va a ser salvo, no va a Mm, ser salvo. Es lo que yo pienso, o sea, yo creo que Dios va a hacer que el evangelio llegue a todas partes ujú. y eso se va a extender de una manera u otra, sea que alguien le hable, sea un papelito, sea una página web, sea una emisora, pero el evangelio va a llegar a muchas partes, pues. Y finalmente las personas no tendrán excusa para decir que no escucharon la palabra del Señor. Por ejemplo, en los países que prohíben la Biblia o musulmanes, eh, ellos se van a condenar. ¿Por qué? Porque ellos rechazan a Cristo y rechazan su palabra. Ni siquiera permiten que llegue hasta allá. Pero Dios quiere que se predique el evangelio a todo el mundo. Eso, hermano. Gracias, hermano. De nada. Hermana Andrea. Hola, hermano Mario. Gracias, hermano, por Tarde. el estudio. Hermano, ¿y qué pasa, por ejemplo, con personas que están en el hospital y que lo van a ver, le predican el evangelio y están graves y no se pueden bautizar? Porque no pueden, no los van a dejar mojarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que esas personas están perdidas, hermano. Ahora, le voy a explicar por qué, Que ¿no? eso quería saber porque, bueno, yo había escuchado en una oportunidad un estudio, el cual decía que hay cosas que el Señor sí puede pasar por alto porque Él quiere misericordia y no sacrificio. Entonces, como Él solo ve los corazones, pero claro, la palabra es sumamente clara. Yo por eso lo pregunto, porque la palabra dice que hay un evangelio y que por eso la palabra está también muchos siglos acá y tenemos está la oportunidad de hacerlo. Pero como usted dice, claro, a lo mejor ese enfermo también, él también le va a dar la oportunidad de sanarse para que pueda cumplir el evangelio. Y yo, antes de bautizarme, cuando yo llegué a la congregación donde me hice miembro, me contaron de alguien que se les había predicado, un señor que se le había predicado la palabra y él la rechazaba y ponía peros, pero le daban estudios. Una vez cayó enfermo y tenía una enfermedad que ya estaba desahuciado. Y justamente él pidió al predicador que quería bautizarse, pero del hospital no lo dejaron salir.
y murió, pues, murió a poco tiempo. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que la salvación es algo de correr, ¿verdad? De luchar, de perseverar, de esforzarse. Cuando a mí me dan la oportunidad de escuchar el Evangelio y yo lo rechazo, y yo lo rechazo, y yo lo rechazo, pero cuando me veo que me estoy ahogando y que ya se me va la vida, en ese momento entonces me acuerdo que me voy a perder e ir al infierno y pido ser bautizado. Yo creo que eso, sencillamente esa persona difícilmente se va a salvar, aunque lo bautice. ¿Por qué? Porque lo que está es cumpliendo un rito, pues me dijeron que tengo que bautizarme para no perderme, pero realmente su fe nunca existió, pues. La fe que tiene en ese momento es que se va a morir y que va a ser condenado. Entonces, ¿qué pasa? No puedo decir que esa persona si se bautiza no se va a salvar, pero en mi concepto me da la impresión que no, ¿ok? Porque No, rechazó el mensaje y justamente se va a bautizar no porque quiera seguir a Cristo, sino porque quiere librarse de la ira venidera. Y me viene a mente los fariseos cuando fueron con Juan el Bautista. Hermano Néstor, el micrófono. Iba a decir lo mismo yo. Bueno, dígalo, pues. Yo lo que hice fue, yo se lo puse fácil, pues, para que usted termine de desarrollar la idea. Me está dando una ayudadita. Claro, claro. No, porque el capítulo 3 de Mateo dice eh, en el verso, a ver, 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice el versículo y el verso 5, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Luego dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando hacemos frutos dignos de arrepentimiento, estoy en una cama, en un hospital, me van a bautizar porque no quiero, yo quiero el perdón de Dios. Pero ¿dónde están los frutos? ¿He llevado una vida ya haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy simplemente acercándome a Dios por la seriedad y la gravedad que tengo de la enfermedad y que puedo morir y no quiero ir al infierno? Cuando uno lee el capítulo, a ver, de, ah, aquí está, de Eclesiastés, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente a veces espera el último momento, pero no porque tenga el ánimo, el deseo de vivir con Dios y para Dios, sino simplemente porque la situación es crítica. Mucha gente ha sido bautizada así y se han muerto al otro día, o a veces en la misma tarde. Yo conozco casos. Entonces, ¿dónde está el fruto digno del arrepentimiento? No lo hay. Entonces, yo pienso también, como el hermano Mario, de que esa persona no va a ser salva. No es que no queramos que se salve, que es cosa distinta. No es que no queramos que se salve, pero de acuerdo a lo que nos plantea la Escritura, eh, no hay posibilidad de que una persona se salve cuando a última hora, ya en el último minuto, se va a entregar a Dios. Pero estamos aquí en esta tierra para hacer el tiempo de la preparación, para poder entrar al cielo. Y si no nos hemos preparado, no hemos cumplido con la ley de Dios, entonces no tenemos opción. Entonces, creo eso, a lo mejor me equivoco y no quiero ser duro con nadie. Quiero como el Señor, tengo que tener el mismo deseo,
que todos los hombres sean salvos, pero que se ajusten a la ley de Dios, porque si no serían autoengañarnos. Entonces, hay muchas, en mi propia familia ha habido personas que han fallecido, pero ya, y que eran cristianos también, pero que no vivieron la vida como cristianos, y sino que se alejaron del cristianismo, se salvan, porque a última hora dicen, perdona Señor, y si no vivieron una vida de cristiano, entonces me parece que ahí está la cosa. Y yo creo que las personas esas que vienen a última hora, ya, dando manotazos de abogado, no se van a salvar, porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que demuestren que están arrepentidos. A eso me refiero. Y que muestren una vida como Dios quiere. Sí, Eso pensaba yo. Gracias, hermano. Es sí, importante cuando dice, por los frutos os conoceréis. ¿Sí? ¿Sí? Ahí en el capítulo 12 del mismo libro, dice así. Dice, a ver, el capítulo 12, verso 64 dice, el 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y si yo nací hoy, hace media hora, 1 hora, 2 horas atrás, ¿tengo tiempo para dar fruto? Si luego me muero, ¿dónde está el fruto de ese árbol? El árbol es comparado con el hombre. Entonces, dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuándo vivimos el cristianismo? ¿El cristianismo es de 1 hora, de media hora, de 2 horas, de un día? Es de una vida. Eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos a Cristo lo más pronto posible, porque Dios nos da la oportunidad para hacerlo. Ahora, si yo estoy sano, creo yo, a lo mejor me voy a equivocar, pero si yo estoy sano y estoy trabajando y me convertí al Señor hace 3, 5 días, no sé, y estoy tratando de vivir la vida como Dios manda, o 10 días o un mes, ¿ya? Y estoy tratando la vida como Dios manda, pero tengo un accidente y me mato, esa es otra cosa distinta. totalmente diferente. Totalmente diferente, porque yo lo hice no porque me iba a morir, porque no tenía ni idea que me iba a morir, sino lo hice porque tenía el corazón dispuesto para acercarme a Dios y dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Dice el capítulo 6 del libro de 5, verso 22 del libro de Gálatas, dice que el, 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 el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero no lo viví. No lo viví si lo hago como un caso de urgencia, dando manotazos de abogado. Bueno, eso es lo que veo yo en la Escritura, no sé si será Yo más allá. también lo veo, yo también lo veo, y sería muy fácil, pues. Imagínense si nosotros podemos salvarnos a última hora, ¿para qué tanto sacrificio ahorita? Eso es lo que ellos hacen, ¿no? Es una buena Eh, pregunta. rechazan, 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 y justamente cuando se ven ya que les está faltando el aire o que le dieron un diagnóstico, en ese momento corren a obedecer a Dios. Entonces, ¿para qué perseveramos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos esforzamos? Si Perdón, también hermano, podemos hacer lo mismo. Ajá, hermano. perdón. Pero muchas veces eso mismo es por la presión de la familia, porque la familia quiere que se salve. Y Sí. le insisten, ya, hasta que dicen que sí. Pero no porque les nazca a veces a las personas hacer eso. Disculpe la interrupción. No, no, así es, así es. Hermana Mariela, pregúntenos o díganos. ¿Cómo están, hermanos? Buenas Hermano, tardes. buenas tardes. Bueno, muy interesante el estudio, hermano. Muchas gracias.
realmente es para reflexionar bastante, ¿no? Y hay tantas cosas que vemos en nuestro entorno y realmente nos hace pensar. Y definitivamente que si uno conoce la palabra y ya estamos en sus caminos, ¿no? Entonces sabemos, por lo que nos dicen ella, que tenemos que alinearnos, que tenemos que hacernos conscientes de nuestras faltas, de nuestras debilidades y ponernos, ¿no? Ahí arrepentidos con Dios y buscar pues cambiar y estamos en todo ese, ¿no? En todo ese caminar diario. Yo me preguntaba, hermano, según lo que estábamos ahorita, se estaba ahorita comentando, por ejemplo, en el caso del ladrón que estaba al lado de Jesucristo cuando éste era crucificado y el Señor, en ese momento, él le dice, no, porque él sí había pecado y estaba ahí al lado de él y bueno, y en ese momento él reconoce, ¿no? Como, como el Salvador. Entonces, pero en ese momento el Señor le dijo, ¿no? Que iría con él, bueno, que iría al paraíso, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, hermano, ahí vemos, por ejemplo, que claro, el pecador en ese momento, justo antes de que muera, ¿no? Él se arrepiente y bueno, y reconoce al Señor. Allí entonces, ¿cómo sería? Bueno, lo que pasa es que hay que ver en qué tiempo están sucediendo las cosas, ¿no? El nuevo pacto, ¿verdad? Que es establecido por Cristo, por el Espíritu Santo, nos enseña que para poder salvarnos debemos ser obedientes y bautizarnos, ¿verdad? Ahora, ese nuevo pacto, ¿cuándo fue establecido? O sea, en el momento que Cristo estaba A hablando partir con de el... Pentecostés. Exacto, entonces todavía no estaba ese nuevo pacto. ¿Bajo qué pacto estaban ellos? Bajo el antiguo pacto, ¿ok? Ahora, hay un tiempo, hay algo ahí que es interesante estudiar y es la dispensación que vivieron ellos porque tenían al mismo Dios entre, entre ellos mismos, ¿ok? Aquel que venía a morir en la cruz para salvarnos, al Dios Todopoderoso que puede perdonar pecados, ellos vivieron 3 años de gracia, porque cuando ellos creían en Cristo, ¿qué se les decía? Además de sanarlo. Por ejemplo, la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿qué le decía Cristo a ellos? No peques más para que no Y, vengan y, cosas peores. y también le decía, tus pecados son Es perdonados. perdonada. O sea, ¿por qué? Porque era el mismo Cristo el que iba a morir por toda la humanidad quien les estaba otorgando ese favor. Cuando Él está en la cruz del Calvario, que está a punto de cumplir el propósito por el cual vino, que era morir, o sea, ofrecerse como sacrificio por el pecado de la humanidad, Él mismo, ¿verdad? Que ya hemos estudiado que todos los hombres que creyeron y le creyeron a Dios se salvaron. Ese hombre en la cruz creyó en Cristo y le pide pues, que lo lleve, o sea, que lo favorezca. ¿Qué hace Cristo? Pues lo salva. Pero ya después de que Cristo muere, las condiciones cambian. ¿Ok? Y ya las personas tienen que obedecer, tienen que creer, confesar su fe, arrepentirse y bautizarse y perseverar. Pero esto es como para estudiarlo un poco más profundo, hermano. Sí, hermanita Mariela. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, es muy interesante poder conversar acerca y aprender un poco más y reflexionar en todo esto. Muchas gracias. De nada, hermano. De nada. Hermano Néstor. Hermano, las condiciones para la salvación están establecidas ahora, bajo la ley del Nuevo Testamento, y no sufren cambio. Entonces tiene que hacerse como Dios manda. De otra manera no hay perdón de pecados, de otra manera no hay salvación, si no se hace exactamente como Dios manda.
Y yo quiero, si me permite usted leer un poquito lo que estaba leyendo en delante acerca del el libro de Eclesiastés. Dice en el 12:5, perdón, en el 12:1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes, dice, que vengan los días malos, antes, no cuando estén los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de nuevamente que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, cuando uno lee todos esos textos, dice, siempre me llama la atención la palabra antes que uno vaya a ofrecer la miseria de la vida. Dios quiere que le ofrezca, ¿qué cosa? La juventud, el esplendor, la belleza, la vitalidad que uno tiene para que sirva a Dios. Y no cuando llegan los últimos instantes, cuando ya no hay nada que ofrecer, nada que dar a Dios. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y como dijo el hermano, o sea, el Señor tenía todo el derecho y el poder para redimir al ladrón que estaba al lado, ¿verdad? Pero eso pasó bajo la antigua ley. No es aplicable a la nueva ley porque la nueva ley es clarísima con las condiciones para poder regenerar el espíritu. Cuando uno lee el capítulo 3, verso 5, así lo tengo aquí, del libro de Tito, cuando uno lee ese texto, hay una condición bien especial. A ver si aquí está. Dice así, el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, la tendencia a perdonar, por el lavamiento de la regeneración, el bautismo, y por la renovación del Espíritu Santo, porque hay un cambio interior en nosotros que renueva nuestro espíritu que estaba abatido, como el hermano estaba enseñando antes, bajo eh, la esclavitud del pecado. Pero mire, aquí hay un punto. Cuando vinimos en delante, y ahora me estoy acordando de lo que está diciendo el hermano, cuando dice el capítulo 7, verso 16 del libro de Isaías, dice que hay un periodo en que el niño no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí está, pueden buscar el texto, ¿ya? Entonces, está hablando desde el versículo 14, el caso de María, qué sé yo, y todo eso. Entonces, hay un periodo en que uno viene a este mundo en un estado de inocencia, de pureza, de limpieza espiritual. Puede que nazcamos con una manito mala, qué sé yo, un bracito, un pie, lo que sea, físicamente, pero espiritualmente somos puros, limpios, porque descendemos de la presencia de Dios, el Padre de los Espíritus. Entonces, cuando llega el estado de conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros decidimos hacer lo malo, entonces lo que Dios generó limpio y puro, ahora se degenera. Pierde las cualidades, las virtudes que Dios le entregó. Para poder volver al estado original, a ser regenerados, tenemos que ir a las aguas del bautismo. Tenemos que ir a las aguas del bautismo necesariamente, porque dice el texto que estaba leyendo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración.
Ahí la palabra, el lavamiento, hay versiones de la Biblia que dicen por el lavamiento del bautismo de la regeneración, ¿ya? Entonces volvimos al estado original. Yo creo que no hay momento más precioso para nosotros cuando después de haber estado sumidos en la esclavitud y en la inmundicia del pecado, Dios nos levanta, nos da libertad y además nos purifica nuevamente, purifica nuestra alma. Por eso de ahí en adelante tenemos que tener mucho cuidado una vez que nos bautizamos. El estado en que volvimos a ser limpios, puros e inocentes del pecado es muy especial. El cristiano tiene que cuidarse de no volver a pecar. Por eso el hermano estaba leyendo, haciendo unas clases sobre el libro de Hebreos, ¿no? Y dice que ya no queda más sacrificio, capítulo 6 me parece, sí, por los pecados. No hay más sacrificio. El último sacrificio es el de Cristo. Y si morimos sin Cristo y sin haber obedecido las condiciones del Nuevo Testamento o de la palabra de Dios, para ser salvos no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Entonces, somos regenerados, vueltos al estado original en que entramos en esta tierra. ¿No le parece lindo? A mí me parece maravilloso que después de haber ofendido a Dios, de haber tratado mal a Dios, de haber despreciado a Dios, cuando me arrepiento, Dios me perdona y me pone de nuevo a su lado. Eso es ser regenerado, estar al lado de Dios. Ustedes recordarán el capítulo 59, verso 1 y 2 del libro de Isaías. El pueblo que podía pedir lo que quisiera. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero vuestros pecados han hecho división entre Dios y Israel. Entonces tenemos que cuidar ese estado ahora que somos cristianos, claro, porque Cristo nos lavó con su sangre cuando fuimos bautizados. Perdón, hermano Mario, que me tome la No, tribuna. no, está bien. Muchas gracias, hermano. No, está bien. Buen comentario. Y bueno, los hermanos y hermanas están aquí porque les gusta lo que estamos hablando. Hermana María, le iba a preguntar algo otra vez. Parece que no, pero creo que activó la... Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario, hermanos? Eso es. A la cuenta de 3, pues. Si no, nos Bueno, vamos. Ajá, diga. está llegando Diga. más gente en el Facebook, por si acaso. A lo mejor conviene que usted aclare la hora. Ah, ok. Bueno, Porque han aparecido 3 personas, 4 personas más. sí, el horario es 4 horas, a las 4 horas Venezuela, o sea, que vendría siendo a las 16 horas Venezuela, pero otros países, por ejemplo, Chile y Argentina es a las 5, a las 17 horas, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y México es a las 14, Austin, Texas, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador es a las 15. Entonces, dependiendo de donde usted viva, lo que tiene que ver es la invitación y ahí se da cuenta la hora que corresponde de acuerdo a su país. Eso, hermano. Gracias. Hermano. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos. La conversación está muy buena. Vamos a cerrar la reunión. Gracias por sus preguntas y comentarios. Que Parece que Dios la les hermana bendiga. Elizabeth quería decir algo. Ah, hermana, iba a decir algo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿La hermana La Elizabeth? hermana Elizabeth tenía ¿No? ¿No? Allá. Ah, Ya. nosotros queremos terminar la reunión, pero estamos como dando larga a ver quién habla. No, sí, Sí. todo quedó muy, muy despejado y claro. Muchísimas gracias. Bueno, de Y por el nada, mismo hermano. precio, ¿eh? Por el Ajá. mismo precio. Y ya sé, nomás digan y ya deposito. Ya. Bueno, mis hermanos. Entonces, Por el feliz mismo precio, tarde. sí, cierto, de Jesucristo, perdón. Bueno, muy bien, hermanito. Dios me les cuide, feliz tarde, también excelente semana y bueno, Dios mediante sigamos perseverando y avanzando en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por acompañarnos. ¿Ok? Amén. Gracias. Amén. Bye. Amén, Gracias, gracias. hermano Mario, por el estudio, hermano. De Gracias, nada. muchas gracias a todos.
Dios les bendiga, hermano. Feliz tarde y rica comida. Hermano, Igual, Dios les bendiga a todos. también, cuídense. Dios me les Que bendiga, vaya, hermano. hermana Andrea.